Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, buenos días. En breves momentos vamos a dar inicio a estas charlas, a estas dos jornadas de conferencias, conversación con Walter Miñolo. Hola. Les pedimos, por favor, yo pensé cuando conocí esta mañana a Walter de manera personal, que era una persona que hablaba con la gravedad de los bonaerenses, ¿no? Entonces que había que tener mucha cortesía, mucho respeto. Pero Walter es una persona muy amena, muy jovial. Entonces no hay que temer nada de él. Les pedimos por favor si se pueden acercar y ocupar estos otros lugares. Promete no morder, dice, sino de manera epistémica. ¿Ah? Por favor, a ver si se acercan, ¿no? Es la sonrisa del buen vivir, dice Walter, ¿no? ¿Ah? Ajá. Ahí vemos a unos compañeros en la última fila, un poco, este, se han movido más del lado de la derecha del salón, no de la izquierda. Gracias. La autoestima me dijeron, no, van a ayudar para que esto se compacte. La Universidad Agraria. Sí. Buenos días, ahora sí, de manera formal y agradeciendo el que ustedes nos acompañen esta mañana tan fría, ¿no? Sí, cuando es tentador quedarse en casa. Eh, Queremos aquí iniciar la primera de estas dos reuniones con Walter Miñolo, quien viene a visitarnos a México como parte de un esfuerzo que se está haciendo con compañeros de la ENA y de un grupo de psicoanálisis, ¿no? Entonces la idea era que Walter pudiera estar en varios lugares, en varias sedes en estos días para contarnos lo que va haciendo y en especial entre lo que va haciendo su postura sobre la colonialidad, descolonialidad del poder. Y nos van a acompañar en estas dos reuniones. Primero Danilo Clímaco, joven investigador. Él acaba de terminar su doctorado en estudios latinoamericanos aquí en la UNAM y quien ha hecho algo que muy pocos han logrado terminar en vida, ¿no? Es la antología de Aníbal Quijano, ¿no? A partir de un esfuerzo, de un trabajo muy cuidadoso, ¿no? El libro ha sido publicado por Claxo y está para ser leído, estudiado en internet, ¿no? Mañana nos va a acompañar Víctor Hugo Pacheco, también él está haciendo ahora su doctorado en estudios latinoamericanos, ¿no? También joven, ninguno de los dos llega a los 40 años, ¿no? Así que hemos querido invitar a personas, estudiosos, que
que se preocupe por estos temas, pero al mismo tiempo queríamos ver o escuchar voces más juveniles que las de Walter y la mía, ¿no? Así que lo que yo quisiera, antes de darle la palabra a Walter y después a Danilo como comentarista, es poner de relieve dos aspectos. Uno, ¿por qué nos interesa y por qué estamos tan contentos de tener a Walter aquí para que nos cuente su visión de lo que es el pensamiento descolonial y de manera asociada lo que son las desobediencias epistémicas, ¿no? Nos parece importante esta presencia de Walter para hacer que en México, como parte de otras iniciativas que se están dando en América Latina, sobre todo en Lima, con la cátedra Colonialidad del Poder, que dirige Aníbal Quijano, dar a conocer las ideas centrales de esta propuesta teórica, que es al mismo tiempo una propuesta que nos puede ayudar a encontrar salidas para la terrible situación que vivimos todos como humanidad y como no humanidad, ¿no? Como parte de la madre tierra, como somos todos nosotros y como nunca debimos dejar de ser. ¿Por qué es importante esto? Quisiera yo enfatizar un aspecto. Creemos, ¿no?, porque todo parte de creer, ¿no?, que las ideas, las propuestas, las miradas, las maneras de amar, de conocer, de comer, de sentir, de vivir en general, de producir, emanadas de la modernidad, están agotadas. La manera de vivir a partir de la razón, exclusivamente de la razón, y mucho peor si es una razón racionalista, ¿no?, no nos dan ya los elementos necesarios para construir una nueva vida entre todos. Esa modernidad que nos prometió la liberación humana de todas las opresiones se ha agotado, ¿no?, y con ella todas las posibilidades que tenía para tratar de construir una vida mejor. Una modernidad que tiene como eje al hombre, ¿no?, no a los hombres, mujeres y otras sexualidades, sino al hombre, ¿no? Una modernidad que se basaba en la ciencia, tecnología, para dominar la naturaleza y producir la sociedad de la abundancia, ¿no?, de acuerdo a las referencias del imaginario de lo que es Europa, ¿no?, la civilización, el desarrollo y el progreso. Creemos que la ciencia que tuvo lugar, que se estableció, que se consolidó en este periodo de lo que llamamos modernidad, colonialidad, desde 1500, o desde el siglo XVI hacia adelante, esa ciencia también está en crisis, está agotada, ¿no? Y que lo que necesitamos son nuevas formas de conocimiento que, como dicen los compañeras de Bolivia, Ecuador, nos ayudan a sentipensar, a establecer un diálogo de saberes. En esta perspectiva, desarrollada en primera instancia por Aníbal Quijano, la perspectiva de la colonialidad del poder, hay elementos pues que nos pueden ayudar a
reconocer la vida en sociedad, la historia, a desaprender y aprender, ¿no?, otras prácticas y construir otras subjetividades, ¿no? Me parece importante entonces que podamos abrir, y vamos a continuar aquí en México en este esfuerzo de estudiar, difundir y vincular la propuesta de la colonialidad, descolonialidad con los movimientos sociales, ¿no?, para ir perfilando el impulso de nuestras acciones con otro horizonte histórico de sentido que denominamos buen vivir, o Wallerstein dice un nuevo sistema histórico, ¿no? Un sistema histórico en el que haya igualdad, democracia, en el que haya diálogo de saberes, en el que haya ya no dominación, sino una autoridad colectiva que regule, mandando y obedeciendo la vida social, ¿no?, un trabajo basado en la reciprocidad, una relación solidaria con la naturaleza, que no es naturaleza, una relación de igualdad entre sexos y sexualidades, ¿no?, y una autoridad colectiva, como decía, que sea horizontal, producida democráticamente, ¿no? Para nosotros, esa es la idea básica del buen vivir, reconociendo la propuesta de relacionalidad, como ha resaltado últimamente Arturo Escobar, ¿no?, como una propuesta, la relacionalidad sujeto-sujeto, ¿no?, que viene del mundo, entre comillas, indígena, ¿no?, en comparación con la propuesta de una relación sujeto-objeto que viene de la modernidad, ¿no? El buen vivir también nos habla de las relaciones de reciprocidad y complementariedad, ¿no?, descreyendo de una categoría o de un constructo mental muy importante formulado en la modernidad, que es al mismo tiempo colonialidad. Eso es uno de los grandes aportes de Quijano, cuando dice que a partir del siglo XVI se inventa la idea de raza a partir de diferencias biológicas, ¿no?, y se pasa de estas diferencias biológicas a diferencias sociales y se jerarquiza a las personas de acuerdo al color de la piel, ¿no? Mientras en Europa, dice Quijano, se hablaba con la Revolución Francesa de la igualdad de la ciudadanía, en el resto del mundo se estaba inferiorizando a la gente, ¿no?, desde el colonialismo británico, el francés, etcétera. Y para no mencionar el español, que ya estaba, ¿no?, vigente desde el siglo XVI. En esta perspectiva, nos interesa pues escuchar con mucha alegría a Walter para que nos comente un poco qué es la colonialidad del poder, qué es el pensamiento descolonial, cuál es su núcleo teórico básico, ¿no? Espero que no te estemos pidiendo mucho, Walter, ¿no? ¿Ah? ¿Cuáles son, cómo surge, ¿no?, cuáles son las diferencias que hay entre esta teoría de la descolonialidad respecto de la poscolonialidad, respecto de la posmodernidad? Y si la idea de decolonialidad y descolonialidad es solo semántica, ¿no?, o puede serlo, o hay algunas otras interpretaciones que hacen que los senderos tiendan a bifurcarse, ¿no?, más que a converger, aun cuando parten de un núcleo común, ¿no? ¿De qué manera el
el pensamiento descolonial también tiene puentes y tiene discordancias o complementariedades respecto del marxismo, ¿no? Es por ahí donde sería importante, sería interesante que Walter nos compartiera sus reflexiones, ¿no? De modo que tengamos aquí pues por lo menos una primera imagen, si es que no hemos empezado a estudiar como estudian las personas muy aplicadas, ¿no? Esta propuesta, esta mirada de la vida, ¿no? Que surge desde los márgenes de lo que Aníbal Quijana llama el patrón de poder moderno colonial capitalista, ¿no? Eurocentrado. Tenemos aquí, luego lo comentaré, para quienes se interesen, un conjunto de blogs en los que hemos tratado de colocar lo que es el pensamiento descolonial, ¿no? Un blog dedicado a la obra de Quijano, otro también que reúne las obras completas de Marx y Engels, ¿no? De modo que podamos tener un fácil acceso a estos materiales que pueden ayudarnos. ¿Qué poder decir después de esto de Walter para no alargar esta presentación, ¿no? Decir que él es profesor en la Universidad de Duke en Estados Unidos, tuvo su doctorado en la Escuela de Altos Estudios de París, ¿no? Y durante muchos años ha estado dedicado al estudio, a la crítica del pensamiento dominante, sobre todo desde el lado de la subjetividad, ¿no? Walter ha escrito innumerables artículos, tenemos en el blog recientemente actualizado, también videos de sus conferencias, entre otras publicaciones, ¿no? Y él ha hecho valiosas contribuciones a lo que llamamos la crítica descolonial al pensamiento dominante, ¿no? A través de algunas categorías desarrolladas como la diferencia colonial, la diferencia imperial, ¿no? Y la crítica a otras corrientes, ¿no? Escuchándolo, él me dice que es de Córdoba, yo nací en Ayacucho, en Perú, entonces se me viene otra vez la R de niño, ¿no? Y eso me emociona. Walter ha escrito, entre sus libros más importantes, ¿no? El lado oscuro del Renacimiento, Capitalismo y geopolítica del conocimiento, La idea de América Latina, Historias locales, Diseños globales, ¿no? Es un libro publicado por ACAL, el vuelo de la razón, Diferencia colonial y pensamiento fronterizo. Afuera vamos a tener, al momento del receso, como a las 12:30, un libro suyo que acaban de publicar aquí en México, ¿no? No hay más entonces que decir, que darle la palabra a Walter. Él puede hablar unos 30 minutos o un poquito más si lo desea. Le daremos luego a Danilo entre 15 y 20 minutos para airearnos, tomaremos un receso y café, ¿no? Y regresaremos para el momento del diálogo. Bienvenido, Walter. Muchísimas gracias. A ver, ¿me escuchan? Porque Danilo hablaba con el micrófono muy cercano y entonces salía una... ¿Me escuchan si lo pongo así? ¿Me escuchan bien? ¿Sí, ves? Se escucha más claro. Te agradezco de todas maneras la presentación. No, muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, Danilo, por organizar estos 2 días. Ay, Boris. Hace un rato me decías Aníbal, ahora me dices... Ya, por eso, yo que Danilo, Aníbal, ¿ves? Ahí está, Boris. Perdón, gracias a Boris
por organizar estos 2 días y bueno, de nuevo a María Amelia y a Mauricio por organizar toda la semana. Una semana fantástica. Yo ayer decía, no lo voy a repetir con tantos detalles, que entre el 80, 81 y el 92, México fue como mi segunda patria. Venía todos los años y a veces hasta 2 veces por año. Pasé un año en Puebla, venía por 6, 8, 10 semanas, otras veces por una semana. Estaba haciendo investigaciones para el Darker Side, el lado más oscuro del Renacimiento, pero además estaba conectado, porque era mi época de transición entre la semiótica y la colonialidad, con el Instituto de Estética, o sea que los pitufos ya me eran familiares, ¿no? Yo, aunque empecé antes, pero ya llegué a conocer los pitufos, que es un lugar fantástico. Estos edificios son magníficos. Bueno, tengo un reloj aquí, así que voy a tratar de complacer a Boris, 30, 35 minutos. Primero, yo iba a empezar... Boris. Yo iba a empezar no con 2 vídeos, sino con 2 diapositivas, pero no hace falta la diapositiva porque ya Mauricio me mandó, que apareció en la jornada, un artículo de Silvia Rivero, ¿no? Sobre Monsanto que se va de Córdoba. Esto es una lucha muy larga y yo quería mostrar esto. Bueno, ya la noticia está, pero lo más importante, bueno, tan importante como que Monsanto se vaya, es el trabajo que hizo Andrés Carrasco. Esto se sabe menos, pero busquen a Andrés Carrasco en Andrés Carrasco, Colonialidad, Monsanto. Andrés, una persona, falleció en parte por su lucha contra Monsanto. Bueno, esta es una teoría, no es una teoría médica, pero es una teoría, digamos, intuitiva de la descomposición del organismo cuando está peleando por algo y tiene una contra enorme. Él fue director del Instituto de Investigaciones, ¿cómo se llama allá en Buenos Aires? Un instituto de investigaciones muy importante. Seguía ahí como investigador, pero en fin, tuvo todo tipo de persecuciones físicas y intelectuales, espirituales, o sea que en un momento se quebró y murió hace un año y medio. Entonces lo maravilloso, y por qué lo traigo aquí, no solamente por esto, sino la semilla que sembró Andrés Carrasco. De pronto venció a la semilla que sembró Monsanto. Andrés era un biólogo molecular, o sea que como cientista pudo mostrar, argumentar, traer evidencia del envenenamiento que Monsanto produce y que lo sabemos de variadas formas. Pero lo segundo es que en un momento, hace 10, 15 años, Andrés se encontró con la colonialidad. Y entonces, por un lado estaba el científico, pero por otro lado estaba el ser humano intelectual que empezaba a ver que Monsanto no era un caso aislado, sino que era una manifestación de la colonialidad de la ciencia. Y cómo la ciencia se está utilizando no para el bien de la humanidad, sino para el beneficio económico y político de poder de controlar, y Monsanto es un ejemplo, ¿no? Así que quería traer esta semblanza de Andrés Carrasco. Busquen su información, una persona ejemplar, y se consiguen cosas, porque Andrés Carrasco no solamente apoyó la gente que estaba contra Monsanto y contra los fracking, sino que dio argumentos fuertes. Y entonces ese movimiento es que en Córdoba específicamente logró parar a Monsanto. Bien. Yo tengo otro script, como se dice, pero quería empezar por aclarar una cosa muy rápida, después la podemos retomar. Para mí, decolonialidad y descolonialidad es lo mismo. Depende en qué contexto lo hablo. Si estoy con español, le digo descolonialidad porque a ellos les gusta la gramática correcta. Pero hay gente que
hace ese argumento. Unos hablan de colonialidad y otros de colonialidad, se está dividiendo. No, no por eso, hay otras cosas más importantes. La cuestión es esta, Aníbal, de las conversaciones que yo tuve, prefiere descolonialidad porque es gramatical. Catherine Wolf prefiere decolonialidad para diferenciarse de la decolonización. Yo lo voy a explicar luego. Para mí la descolonización no es una cuestión de palabras, es una cuestión cómo entendemos la descolonización durante la Guerra Fría y cómo entendemos la descolonialidad que plantea Quijano, aunque él usa en sus primeros artículos descolonización, porque todavía de colonialidad no había hablado, pero ya la descolonización que usa Quijano ahí ya es un concepto decolonial, o descolonial, como ustedes quieran. O sea que para mí esto es una cuestión. Yo escribí un prefacio de unos libros que se publicaron en Argentina explicando todo esto, ¿no? Si te lo puedo mandar. Esta es mi posición, ¿no? Bien, no voy a hablar de Aníbal Quijano aquí, de su concepto, porque con Boris y con Danilo, que saben más que yo de Quijano, no voy a ponerme en ridículo hablando de Quijano, ¿no? Pero sí lo que quiero hablar es lo que significa la colonialidad para mí. Cómo me encontré con ella, lo que significó y lo que significa. Bien, yo tengo 3 encarnaciones, es decir, como dice Quijano, yo soy como los vampiros, es decir, continúo, paso por varias etapas. Mi primera etapa es la de la licenciatura en Córdoba, en Filosofía y Letras, pero ahí ya me encuentro con la semiología por un profesor francés, argentino que había estado en Francia, Luis Prieto, y que vuelve a Córdoba y nos presenta una versión de la semiótica muy particular, pero que ya nos hizo entrar a pensar la cuestión del signo. Y él hablaba de acto sémico, y a mí siempre me parecía una cosa pornográfica el acto sémico. Pero no, venía de semiosis, ¿no? No venía de semen. Pero bueno, no es pornográfico, pero es decir, en ese momento me parecía otra cosa, ¿no? Bueno, total que a partir de Prieto, cuando terminé mi licenciatura, me fui a Francia a estudiar semiótica, que en Francia era semiología. En fin, ahí podemos hablar de ¿es semiología o es semiótica? ¿Es de eso? Bueno, son 2 tipos de escuelas ahí, pero no son enemigas, ¿no? Son 2 aproximaciones. Y bueno, hice mi tesis y fui a Estados Unidos. Me invitaron precisamente porque en ese momento, que yo sepa, había 2 gentes que podía dar cursos de semiótica en español. Uno era yo y otro era Balón Aguirre. Decir, Walter, ¿por qué me decís Balón? Decir, Bayón, Bayón Aguirre, que era coincidentemente peruano, ¿no? Y muy gremaciano. Bueno, pero en ese contexto me invitaron a mí a Indiana. Y bueno, ahí daba cursos de teoría literaria, de semiótica, etcétera. Y un día me encuentro con un colega, amigo, Luis Dávila, que publicaba una revista chicano-riqueña. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es chicano-riqueña, no? Y entonces con Luis empecé a enterarme lo que era ser hispánico, ser latino en Estados Unidos. Y bueno, yo venía dando cursos también, y tuve que dar cursos sobre Garcilaso de la Vega, sobre, en fin, la colonia, etcétera. Y de pronto me empiezo a dar cuenta que la cuestión latina tenía mucho que ver con lo que pasaba en Perú, en México, en el siglo XVI. Y entonces empiezo a encontrarme a mí mismo, es decir, me doy cuenta de lo que era ser ítalo-argentino. Yo nunca había pensado que era ítalo-argentino. Yo pensaba que era un argentino de ascendencia italiana, pero en otro nivel era ítalo-argentino. O sea, empecé a entender lo que era el borde. No la frontera, sino el borde, ¿no? Y bueno, entonces esto me llevó poco a poco,
Esto eran por los años 74, 75, 76, ya ven, como Quijano son vampiros. Estudiar el colonialismo. Entonces empecé a investigar la colonización hispánica de América. Y como era semiótico y no economista o no politólogo o no historiador del arte o no filósofo, es decir, en el sentido de la continental, entonces, ¿qué es lo que estudié? ¿Qué es lo que me puse a estudiar cuando estudiaba la colonización? La lengua, la colonización del lenguaje. ¿Qué es lo que significaba nebrija? ¿Qué es lo que significa nebrija para los españoles? ¿Qué es lo que significa nebrija en México, en Perú, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empiezo a ver también a nebrija desde la perspectiva del náhuatl, porque ahí me di cuenta que no ya podía seguir viendo lo que pasó en la colonización atendiendo a los españoles nada más. Y entonces, bueno, empecé a ver la cuestión, a investigar los náhuatl, y entonces empecé a mirar a la colonia lo mejor que pude, no no siendo un náhuatl o hablante náhuatlato, tampoco tener en mi cuerpo la memoria mexicana, pero sí meterme a decir cómo los 12, el diálogo de los 12, entre los tlamatini y sagún, no verlos de sagún, sino verlos de los tlamatini. Bueno, esto ya, entonces después hice la segunda parte, es la colonización de la memoria, porque los españoles decían, bueno, estos indios, claro, no eran ya aztecas, ni náhuatl, ni incas, ni nada, eran indios, no tienen letras y por lo tanto no tienen historia. Dice, bueno, por favor. Entonces, bueno, antes escribí el segundo capítulo, que era la colonización de la memoria. Y entonces empecé a ver de nuevo el concepto de historia, pero a través de la leyenda de los soles, pero también a través de los códices, a través de Chimalpaín, Isilosotli, Guamampoma, etcétera. Porque me centré en México, pero también traía cuestiones mayas. O sea, la colonización de la memoria, ¿no? Y el tercer momento fue la colonización del espacio, es decir, cómo el mapa borra lo que aparece en el Código Mendoza, el Tehuantinsuyo, todo esto lo borra, ¿no? Entonces la cuestión era ver qué significa el mapa desde esta borradura, ¿no? Bueno, el libro lo terminé en el 92, salió publicado en el 95. Y les cuento esta historia porque ya el libro estaba en prensa cuando descubrí a Quijano. Y ahí lo cuento aquí. El libro es caro. Pues, si encuentran una fotocopia, creo que lo cuento aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Estoy un día en Bogotá y voy a la librería del Tercer Mundo. O era en Quito, no, en Quito. En Quito voy a la librería del Tercer Mundo. Y me encuentro con un libro que se llama Los Conquistados, 1492-1992. Y bueno, miro, Bonilla, es decir, Heraclio Bonilla, había otro peruano, había publicado el libro, y un articulito muy chiquito al final, colonialidad y modernidad / racionalidad. Aníbal Quijano. Fue la epifanía. Ya no podía tocar el libro, porque introducir esto en el libro que ya estaba terminado iba a ser transformar el libro, ¿no? Pero fue realmente epifánico, ¿no? Entonces se juntaron ahí dos cosas muy importantes. Porque yo venía estudiando el colonialismo, pero como les dije, había encontrado también la cuestión del colonialismo, la cuestión del borde. Y esto, yo venía pensando el borde a partir de Gloria Anzaldúa, Borderland, la frontera. Y entonces se juntaron estas dos cosas. Y mi vida se transformó, y esto es lo, digamos, descubrir la colonialidad no es inmediatamente hacer la revolución, o ir a decirle a Peña Nieto, decir, mire, usted no se da cuenta que la colonialidad lo está manejando, sino es encontrarnos con nosotros mismos cuando nos damos cuenta cómo la colonialidad nos maneja. Y este es un momento, para mí, y bueno, lo digo, pero para mucha gente, estudiantes míos con los que yo hablo,
les pasa exactamente lo mismo. Y puedo contar casos ya, es decir, que están a la búsqueda de algo porque no se sienten cómodos, pero no saben lo que les pasa. Y de pronto encuentran la colonialidad y dicen, pero esto es lo que me pasa. Y entonces cuando uno encuentra la colonialidad ya está en otra cosa, ya empieza lo que Quijano dice en ese primer artículo, que son 10 páginas, pero es un vademecum. El desenganche. Ya habla Quijano del desenganche. ¿El desenganche de qué? Del patrón colonial de poder. ¿Y qué es el patrón colonial de poder? Y bueno, es este monstruo que después empezamos a entenderlo, porque una cosa es decir colonialidad, colonial del poder, patrón colonial de poder, pero la cosa es meterse en el monstruo. Porque cuando uno dice patrón colonial de poder o colonial, entonces ve la fachada del edificio. La cuestión es meterse en el edificio y empezar a pasar por las distintas habitaciones y en ver todos los monstruitos ahí que ya han sido, cómo se van construyendo, cómo se van alimentando, porque el colonialismo es una cosa que en su momento histórico ya no está, pero la colonialidad está en todas partes y está presente. Entonces aquí cambió ya mi vida, ¿no? Entonces este libro se empezó a partir de mi encuentro con el concepto de colonialidad. Entonces dos cosas aquí antes tengo 3 puntos, dos cosas aquí antes de pasar al segundo punto. ¿Y cuáles eran las 2 cosas? Se me voló el pajarito, ¿no? Que la colonialidad es, como se decía en inglés hace un tiempo, always already, y que no sé cómo se traduce en español, ahora y siempre o algo así, ¿no? Un concepto decolonial. Entender esto es importantísimo. No es un concepto que lo inventó la sociología aquí en México o en Europa, o que lo inventó la economía, o que lo inventó la política, la teoría política. No, y después la decolonialidad lo estudia. No. El concepto de colonialidad es lo que es constitutivo ya de la decolonialidad. Si la colonialidad es constitutiva de la modernidad no es un concepto decolonial. La modernidad es un concepto moderno. Sí, vienen de varias cuestiones, pero es un concepto que se gesta, se origina. El punto de originación de la modernidad es Europa. Pero el punto de originación de la colonialidad son los Andes. Pero claro, había mucho que estaba. Sí, estaba la teoría de la dependencia, estaba la filosofía y la teología de la liberación. Sabemos que Quijano estaba metido ahí con todos los dependentistas en estas discusiones. Y estaba la Guerra Fría. Y en un momento se termina la Guerra Fría, pero ya cuando se termina la Guerra Fría, mucha gente se daba dando cuenta que la descolonización durante la Guerra Fría había fracasado. ¿Por qué había fracasado? Porque los nativos o indígenas de África o Asia habían mandado a los colonizadores a sus casas y ellos se habían quedado con todo el aparato del colonizador haciendo ello. Y bueno, entonces ¿qué tenemos? Tenemos Egipto, tenemos Líbano, tenemos Siria, tenemos otros tantos. Entonces ese fue ahora estamos en el segundo momento del fracaso de la descolonización tal como se plantea en la Guerra Fría, que es lo que está pasando en el oeste de Asia, que antes se llamaba Oriente Medio, ¿no? Oriente Medio era visto desde Europa, oeste de Asia es visto desde Asia, ¿no? Esto es así de simple, pero no nos damos cuenta cómo la colonialidad del saber nos está manejando constantemente, nos hace ver. Entonces la decolonialidad se construye a partir de la invención del concepto de colonialidad. Y esto es muy, muy, muy importante. Y es un concepto que surge ya no en Europa, no en Estados Unidos, Estados Unidos, sino que surge en el tercer mundo. La descolonización también. Y el segundo punto es, ahí Quijano se da cuenta
que la cuestión de la decolonialidad, o decía descolonización en ese momento, no consistía en tomar el Estado, porque habíamos visto que la descolonización fracasó. Entonces, ¿en qué consiste la decolonialidad? Y lo plantea ahí Quijano muy claramente: la reconstitución epistemológica. ¿Y qué está diciendo? Como yo lo entiendo, que a la descolonización le faltó esto. No hicieron una reconstitución epistemológica que los llevara a otras formas de gobernanza, a otras formas de economía, a otras formas de subjetividad. Bien, esto es para mí un punto clave en cómo entiendo, ¿no es cierto? Entonces, el segundo punto es cuando a partir de Quijano decimos modernidad barra colonialidad, y ahora agregamos barra decolonialidad, son tres palabras distintas y un solo concepto verdadero. Sí, no se puede entender la modernidad sin la colonialidad, no se puede entender la colonialidad sin la modernidad, y no se puede entender la decolonialidad sin los otros dos. Y aquí es como yo entiendo el concepto de heterogeneidad histórico-estructural. Y cuando ustedes entran a pensar de esta manera, ya se salen de todos los post. Porque el problema del post es que tiene una sola línea temporal y un solo espacio que corresponde a esa línea. Y en la heterogeneidad histórico-estructural, que es modernidad, colonialidad, decolonialidad, les puedo hablar más en detalle y darles algún ejemplo, pero no me quiero extender demasiado, es decir, simplemente para llamarle la atención de cómo lo de o lo des. Lo que es realmente importante es la heterogeneidad histórico-estructural, más que la semántica. Cuando ustedes entran aquí a partir de Quijano, ya están en otro mundo, ¿no? Y podemos hablar más, pero ya esta es una diferencia con lo poscolonial. Lo poscolonial, que tiene sus méritos, indudablemente, lo poscolonial introduce la cuestión de la colonialidad en los debates posmodernos. No se puede pensar la poscolonialidad antes de la posmodernidad. ¿Y cuándo surge el concepto de poscolonialidad? Por el 81-82. ¿Y cuándo publica Lyotard la condición posmoderna? En el 78. ¿Y cuándo Said se hace posmoderno? Después. Después. Pero está bien, es decir, o sea, que esta es la genealogía de pensamiento. Para mí el Said importante, antes que me olvide, todos Said es importante, pero el más importante es el de la cuestión palestina. Y todos los artículos que él publica a partir de ahí, porque ese es el Said que se parece, que está en línea con Fanon, que está en línea con Césaire, que está en línea con, en fin, con los pensadores decoloniales. Claro, Fanon no anda de poscolonialidad, él habla de descolonización, como Quijano no había. Pero en cambio, la descolonización, descolonialidad, tiene otra genealogía de pensamiento. Es decir, institucionalmente es Bandung, 1955, ahí donde se plantea el asunto, ni capitalismo ni comunismo, sino descolonización, y ahí aparece la idea de tercer mundo, se complican las cosas. Pero con esto está enganchado Quijano, ¿no? Con esta forma de pensamiento, no con el posmodernismo, ¿no? Con esta historia, ¿no? Si la teoría de la dependencia es la respuesta en Latinoamérica teórica, porque ya en Latinoamérica las independencias habían ocurrido hace mucho tiempo, a lo que está pasando en ese momento en Asia y en África. En Asia y en África están luchando por controlar el poder. En América Latina, bueno, eso ya se consiguió con todos los problemas que sabemos. Pero la teoría de la dependencia es muy importante. ¿Por qué? Porque está pensando teóricamente que no se puede desarrollar con estos modelos de políticos económicos, ¿no? Es decir, podemos discutir sí o no la teoría de la dependencia, pero el problema que plantea tiene una vigencia hoy. Podemos estar en desacuerdo con Faleto, Cardoso, etcétera, ¿no? Con Marini. Pero el problema, no lo que dicen, sino lo que empezaron a decir. Es decir, no lo que dijeron en el enunciado, sino la enunciación. Esto es lo que nos importa. Bien, este es el primer punto. Voy a ser breve en los próximos dos.
Bueno, el artículo... Bueno, hay que traer más agua. Vamos a pasar entonces a la... Voy a enganchar esto con algo que tocó Boris Danilo, sobre el buen vivir y todo esto, ¿no? Es decir, porque ¿en qué consiste la decolonialidad? Una vez que empezamos a analizar cómo la retórica de la modernidad funciona siempre con promesas, esas promesas nunca se cumplen, pero lo que esas promesas están ocultando, que son promesas siempre de salvación, de progreso, de bienestar, la colonialidad es necesaria. Es decir, no hay modernidad sin colonialidad. La modernidad, es decir, como yo elaboro a mi manera a partir de Quijano, es una retórica. Una retórica no una cosa formal, sino son discursos y relatos de persuasión. Sí están apoyados por la ciencia, etcétera, ¿no? Bueno, es una cosa compleja, pero es siempre, digamos, un relato de salvación, fundamentalmente a partir del siglo XVI, político-económico. Pero ese relato de salvación, que fue en su primera etapa cristiano, es decir, la salvación por la conversión, ¿no? Ustedes lo saben muy bien cuando estuve en historia de México, ¿no? O de Perú, o de toda Latinoamérica. Pero ese relato de salvación, cuando la teología empieza a ser desplazada por el secularismo en Inglaterra y Francia, toman el control de España y Portugal, el relato, la retórica de la modernidad se transforma. Entonces, de lo que el relato está basado en el progreso y la civilización. Hay que civilizar a los bárbaros y hay que hacerlos progresar. Pero ya en ese momento, cuando se habla de progreso, ya la teoría económica está en marcha. No había una teoría económica fuerte hasta ese momento. Los griegos no dijeron nada sobre la economía. Dijeron sobre muchas cosas, sobre la tragedia, la comedia, la filosofía, la retórica, pero no dijeron nada sobre... Y después de hablar por qué, en mi interpretación los griegos no hablaron de economía. Rápidamente, no hablaron de economía porque la economía no era importante, era absolutamente básica y necesaria para vivir, pero no lo fundamental en los procesos vivientes, ¿no? Pero ¿por qué surge la economía? Es decir, Adam Smith, hay muchos tratados, folletos, etcétera, antes de Adam Smith, y Adam Smith no podía haber escrito esto. Pero es Adam Smith la constitución de la teoría económica, ¿no? De política, sí, de economía, de teoría económica, ¿no? Bien, entonces, ya el progreso se va entendiendo en relación a la civilización juntos, ¿no? El progreso económico y la conversión de los bárbaros a la civilización, no ya al cristianismo, sino a la civilización. La civilización es la versión secular de la conversión cristiana, ¿no? Y bueno, y esto más o menos, estos pilares de la retórica de la modernidad duran hasta 1945, ¿no? Que era el dominio de Inglaterra y Francia. La misión civilizatrice, ¿ya? El progreso. Se arma el lío en Europa, se autodestruye Europa, por su ambición en controlar todo África, es decir, la Primera Guerra Mundial tiene la Primera Guerra Mundial tiene una de las motivaciones es que a partir de 1900 Europa había controlado toda África. Cuando ustedes miran un mapa de África de 1900, toda África pertenece a los estados europeos, incluido Bélgica, Holanda, etcétera, España, Portugal, hasta Italia, ¿no es cierto? Tiene un pequeño... y bueno, ahí se produce la conflagración primera, ¿no? La segunda ya tiene otro motivo,
y es que los japoneses se dieron, es decir, ¿por qué los japoneses bombardean a Pearl Harbor? No se les ocurrió en ese momento. Se les ocurrió una semana antes vamos a bombardear a Pearl Harbor, ¿no? Que ya había una subjetividad que se viene construyendo en Japón, y no digo de todos los japoneses, sino del Estado y de los dirigentes, ¿no es cierto?, japoneses, desde la restauración Meiji en 1865. Es decir, en ese momento Japón se da cuenta de lo que le pasó a China. China, que hasta ese momento había vivido su vida, se encuentra con la guerra del opio. 1840 la primera, 1860 la segunda. Es decir, empieza Inglaterra con la ayuda de Francia y de Estados Unidos, que ya estaba levantando, es decir, desordenan. Y bueno, aparentemente los japoneses se dijeron, no, esto no nos va a pasar a nosotros. Y ahora les quiero decir, antes de seguir, les quiero decir algo. El colonialismo no es la colonialidad, como ustedes saben, y la colonialidad no necesita colonialismo. China no fue colonizada, como fue India, pero no escapó de la colonialidad. La colonialidad es una retórica, es una lógica que trabaja con la retórica de la modernidad, es decir, los ingleses iban a salvar también a los hindúes, etcétera. Y si ustedes lo piensan bien, los ingleses son los iniciadores legales del tráfico de drogas. Son los primeros traficantes de drogas, pero son legales. Ahora ya es otra cosa, ¿no? Bien, entonces, el segundo momento de la transformación de la retórica de la modernidad es esto: progreso, civilización, Inglaterra. A partir de donde aparece la versión de desarrollo, Harry Truman, 1949, discurso inaugural de su presidencia, países desarrollados y subdesarrollados, nuestra misión es desarrollarlos. Bueno, y ahí viene la teoría de la dependencia, cuando se dan cuenta que modernización y desarrollo, la nueva retórica, ya no progreso y civilización, sino modernización y desarrollo. Y al poco tiempo se dan cuenta que esto no va a funcionar, ¿no? Entonces aparece y bueno, eso dura más o menos, modernización y desarrollo, dura más o menos hasta 1970, entonces cuando es el gran tsunami global, ¿no es cierto? Y ahí es donde fracasa la modernización, la teoría de la modernización y el desarrollo, el estado de bienestar, etcétera, 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 etcétera. Milton Friedman, que ya había estado diciendo el Estado tiene que desaparecer, empieza a ganar importancia en los 70. Chile, Pinochet es el primer experimento de lo que hoy se conoce neoliberalismo, y entonces empieza otra retórica. Democracia de mercado es una de sus expresiones, ¿no? Ya no desarrollo, ¿no? Bueno, en fin, esta es la cuarta etapa de la transformación de la retórica de la modernidad, pero siempre que se transforma la retórica de la modernidad hay que mirar qué se transforma en la colonialidad, cuáles son las nuevas formas de colonialidad. Es decir, qué necesita en este momento, digamos, quienes manejan, ¿no? Y cómo lo cubren los retóricos, ¿no? Ahora, aquí le voy a decir, después voy a conectar como prometí, que a mí pensar todo esto a partir de Quijano, sí, pues yo Quijano no es la Biblia, pero dio las direcciones, es decir, no hay que decir, bueno, ¿qué dijo Quijano? No, dio las direcciones, dio los pilares, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante, y esto me permite pensarlo a través de Quijano, y no lo encuentro que a otra gente que lo esté pensando, y la gente que lo entiende, cuando yo lo digo, es la gente que está familiarizada con Quijano. Dice, claro, sí, claro, y entonces ya empiezan a elaborar su propia... y la cuestión es esta, que entre 1500 y el 2000, lo que llamamos el oeste, o occidente, o eurocentrismo, también como aparece ahí en Quijano, Quijano dice, eurocentrismo no es una cuestión geográfica, es una cuestión epistemológica.
Y una cuestión de epistemología que también es subjetiva, no lo dice así Quijano todavía. ¿Por qué? Porque quien controla el conocimiento controla la subjetividad, y esto sí lo dice Quijano, es decir, el eurocentrismo evidentemente se origina en Europa, pero ya está en India, en China, en Perú, en México, es decir, quienes piensan y sienten de acuerdo a esta forma de ver el mundo. Y el eurocentrismo es, digamos, en epistemología, es la visión europea de ellos mismos y del mundo, y está bien que así lo sea, tienen el derecho. Lo que es una aberración es que pretendieron que como ellos ven el mundo, lo tiene que ver todo el mundo. Y esto es lo que no se puede aceptar, y con esto estamos enfrentándonos, ¿no? Bien, este es un aspecto. El otro aspecto es que desde 1500 hasta 2000, lo que llamamos Europa, eurocentrismo, Occidente. ¿Occidente? ¿Por qué Occidente? ¿Occidente de qué? ¿Al oeste de qué? Al oeste de Jerusalén. Piensa usted todas las implicaciones de esto. Porque también Magreb quiere decir Occidente. ¿Pero al oeste de qué? De Meca y Medina. ¿Sí? Donde se pone el sol, sí, pero en relación a un centro. Que para los musulmanes es Meca y Medina, para los cristianos, ¿no es cierto? Y bueno, también para los judíos, pero en ese momento los cristianos controlaban la batuta, digamos así, ¿no? O sea, en esos 500 años, yo les digo un elemento más para esto del eurocentrismo. Es decir, lo que pasa en el siglo XVI, Carl Schmitt lo llama pensamiento global lineal. Lo que pasa en el siglo XVI aparece la teoría del derecho internacional. No había derecho internacional hasta el siglo XVI. Había derecho divino, derecho romano, derecho humano, derechos naturales, que venía de Roma, de la Roma cristiana. Pero no había derecho internacional. El derecho internacional emerge ante la necesidad de tener que justificar los cristianos la expropiación y la apropiación de tierras. ¿Ya? Y esto es toda la escuela de Salamanca, Vitoria, etcétera, etcétera. Bien, entonces, el derecho internacional es quien... Ahora hay un gran debate y ya hay mucha gente trabajando en la decolonialidad del derecho internacional, ¿no? Es decir, y no están trabajando a partir de Quijano, pero sí están trabajando a partir de un análisis de cómo el derecho internacional está desde el siglo XVI precisamente, y son africanos, son algunos europeos, europeas, etcétera, ¿no? Bien, entonces, y esto es lo que nos interesa en la analítica de la colonialidad, es decir, cómo se construye el patrón colonial de poder, cómo se transforma, cómo se maneja, cómo se controla, etc. Estos 500 años, el patrón colonial de poder fue construido, transformado y controlado por Occidente. Portugal, España, Holanda, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Lo que empezó a pasar a partir del 2000, más o menos, que ya Occidente no puede controlar el patrón colonial de poder. ¿Y quién se lo disputa? Fundamentalmente China y Rusia. Pero también Irán, ahora que está ganando terreno después que levantaron las sanciones. También los BRICS, pero claro, los BRICS ya quien construyó el patrón colonial de poder ya vio que esto era peligroso, entonces empezó el desmantelamiento. Es decir, lo que pasa en Brasil tiene una explicación, es esta. Es decir, no nos conviene Brasil, porque Brasil está con los BRIC, y los BRIC no nos convienen. Entonces saquemos a Dilma, encarcelemos a Lula, y vayamos para a Alianza del Pacífico, que está con el TPP, ¿no es cierto? Y ahí estamos. O sea, que hay una lucha en este momento, no por el desmantelamiento del patrón colonial de poder, sino por quién lo maneja. O en todo caso, no quién maneja el patrón colonial de poder, sino que el patrón colonial de poder ya nos maneja a nosotros los chinos, a nosotros los rusos, a nosotros los iraníes. Bueno, y por ahí se fueron Dilma, por ahí se fue el kirchnerismo, pero en fin, ya ven lo que está pasando. Macri fue votado en Argentina, etcétera, etcétera. Bien, entonces, Quijano
armó todo esto y me permitió a mí y a mucha gente pensar el orden global a partir de la comprensión del patrón colonial de poder. Pero hay otra dimensión que empieza a emerger en los años en 2000 más o menos, 2003, 2004, 2005, y que es la otra punta. Es decir, la colonialidad del saber o la colonialidad del conocimiento implica la colonialidad del ser. Es decir, controla nuestras subjetividades. Pero claro, ya hay un concepto también, el being, hay un concepto ya filosófico, ¿no? Que institucionalizado. ¿Y por qué Heidegger piensa el being? ¿No es cierto? O como diría Kusch, ¿por qué piensa el ser y no el estar o el estar siendo? Right? Entonces, Heidegger piensa el being porque no puede pensar otra cosa. Y no puede pensar otra cosa porque todo el pensamiento occidental está basado sobre el sustantivo. Está basado sobre el nombre, está basado sobre la cosa. Por eso Foucault escribe las palabras y las cosas. Foucault no escribe las palabras y el acontecer. No, eso lo escriben los indígenas. Eso escriben los nativos ecuatorianos. Y eso lo escribe Maturana y eso lo escribimos los decoloniales. Pero no el pensamiento europeo. Y entonces cuando entramos en esto, empezamos a hablar que la decolonialidad del ser, del saber, digo del conocer y el saber, va junto con la decolonialidad del ser. ¿Y qué significa esto? Significa que la epistemología, el saber, el conocimiento, colonizó el pensar. Si ustedes no piensan bien, no le dan el título. Si ustedes no piensan y sienten bien y no son heterosexuales, los marginan. Y si ustedes piensan bien pero son negros o indígenas, no se los creen. Porque los negros y los indígenas se supone que no van a pensar. Y por eso los tenemos que democratizar, etcétera, etcétera. Entonces ahí empieza toda otra dimensión que ya tiene sus lugares de ejercicio, digamos así, de enactment, ¿no? Y aquí yo quería terminar con esto, es decir, cuando hablamos de movimientos sociales y hablamos de la decolonialidad, siempre pensamos en los indígenas, los campesinos, los movimientos sociales, los que están en este tipo de lucha contra la hidra capitalista de esta manera, ¿no? Pero en este momento a mí me hace falta ya pensar los movimientos sociales de una manera más amplia. Y ahí hablo ya no de movimientos sociales, sino de la constitución de la sociedad política global, en proceso. No es una sociedad política global, sino que la sociedad política global es un conector que nos hace ver las emergencias de esta sociedad política global en lugares particulares, en peleas particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a dar dos ejemplos aquí. Uno es en Argentina, ya empezó hace varios años y ya tiene varios adeptos y va creciendo, hasta ahora ya empieza en España, en Ibiza, interesante. Algo que se llama bioecon o bioecon, bioeconomía. Entonces esto empezó con un programa de televisión que Cecilia Hedge, que es el cerebro, tenía un programa de televisión, de la televisión de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba El Dinero. Entonces invitaba a gente durante mucho tiempo, eran diálogos, ¿no?, de una hora, no sé si una o dos veces por semana, una vez por semana, a hablar sobre el dinero. ¿Qué significa el dinero para ti? ¿Por qué necesitas dinero? ¿Qué hace con el dinero? Y todavía se pueden encontrar en televisión. Es muy interesante ver qué significa el dinero para distintos tipos de personas. Pero claro, para gente de todo tipo de personas. Lo que ellos invitaban era sobre todo, digamos, gente de clase media un poco más baja, un poco más alta, pero este era el ámbito, ¿no es cierto?, lo que significaba el dinero. Bueno, eso se terminó, le cerraron el programa,
y creo que se lo cerró Macri cuando era gobernador de Buenos Aires. Y entonces ella inició ya hace varios años, ya debe de llevar 7 años, Bioecon, una economía sin dinero. Entonces creó una plataforma en internet, pongan Bioecon Cecilia Hecht, H-E-C-H-T, porque hay otras Bioecon que van por otro lado, ¿no? Entonces cualquiera puede, es decir, no cualquiera puede entrar, tiene que entrar por un conocido para evitar, digamos, que se meta alguien que quiere destruirlo, ¿no? Hay muchas historias ya, ¿no? Pero se puede participar de esto, ¿no? Entonces, ¿qué consiste? Esta plataforma digamos, en la web ya no necesita quien la maneje, sino que ustedes pueden entrar y entonces pueden hacer intercambios. Es decir, bueno, yo soy carpintero, se te rompió una puerta, bueno, ¿qué necesitas vos? Necesitas arroz, necesitas carne, necesitas que te lleve al aeropuerto, necesitas una bicicleta. Entonces esto se va. Que son también del Caribe, son de Estados Unidos, etcétera. Es la diáspora africana en Europa que se empieza. ¿Y quiénes son estos? Son artistas, en la terminología colonial. Son curadores y curadoras. Son periodistas y periodistas, para ser democrático. Son intelectuales, académicos como Rolando y yo mismo, y politólogos de relaciones internacionales. Y bueno, y con Rolando también asociado a esto, creamos esta escuela decolonial de Middelburg en Holanda. Entonces es hacer una educación en la universidad, pero fuera de la universidad. Es hacer una educación para otra cosa. Es decir, siempre tenemos entre 20 y 30 estudiantes de todas partes del mundo, claro, holandeses, alemanes que están cerca, pero, en fin, de Indonesia, de Rusia, y entonces este es un lugar, ¿no es cierto?, de una... Es decir, y no es que hacemos esto para
decirle a los estudiantes cómo se decoloniza. No, el hacer eso es ya estar en la decolonización. ¿Entiendes? Es lo que ya lo estamos haciendo, porque no hay una fórmula como decolonizar, ¿no? Bueno, y termino un poco con esto, es decir, pasando de del orden macropolítico al micro, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros y nosotras ahí va armándose una formas de vida, formas de pensar, formas de estar en el mundo, que ya no consiste en tomar el Estado. Aquello era la decolonización. La decolonialidad, por el momento, no es ese el objetivo. El objetivo es reconocer que los bancos, los ejércitos, el Pentágono, las corporaciones y los estados están todos enganchados. Y nosotros no tenemos elementos para combatir esto. Podemos protestar, podemos analizar, y hay que hacerlo, pero no podemos gastar nuestra vida criticando. Tenemos que hacer cosas. Bueno, los zapatistas lo están haciendo. Están criticando, pero están criticando desde un hacer ya, que lleva 21 años, ¿no? Bueno, en fin, me pasé un poco del tiempo, pero era para darle un panorama de qué es lo que significó y significa haberme encontrado con la colonialidad. La colonialidad me salvó la vida. Me salvó la vida porque me resolvió todos los traumas, los tramas. Y no está María Amelia aquí, sino quizá me hubiera ido un psicoanalista, pero ya al descubrir la colonialidad ya me encontré con gente que se encontraba en lo mismo, y bueno, este es un poco la tarea, es decir, ampliar estos procesos, encontrarnos con gente y poder vivir con alegría, al mismo tiempo que con la digna rabia frente a lo que todavía hay gente que sigue poniendo la vida, o sea, controlando la vida y colonizando el vivir, ¿no? Decolonizar la vida significa liberar el vivir. Ahí me paro. No, si tenemos cuatro, después de Danilo. ¿No? Muy bien, muchas gracias, Walter, por tu charla, por las ideas que nos has compartido. Ahora le pedimos por favor a Danilo, ¿no? Él es Danilo, yo soy Boris, Walter. A Boris. ¿No? Sí. ¿No? Que pues exprese sus puntos de vista sobre la obra y sobre todo sobre lo que ha comentado aquí Walter, ¿no? Danilo, por favor, adelante. Sí. Un momento, Bueno, esto de secretos en público. ¿Ah? No estamos complotando aún. Sí. No se me había ido. Quería recordar el nombre de una persona. Gracias, Boris. Entonces, bueno, muchas gracias a Boris por invitarme acá, aún sabiendo que yo soy muy errático cuando trato de improvisar unas palabras. Agradezco mucho a la presencia de ustedes, a Walter por venir a México, ¿no? Y por la calidez de la charla de ayer y de la de hoy, ¿no? Bueno, y por esta oportunidad de
pues un poco quizás, ¿no? Eso que dices, ¿no? O sea, a ti te salvó la vida, pues a mí también, ¿no? En larga medida, ¿no? Y es algo o sea, yo he tenido dos epifanías, ¿no? La primera fue cuando descubrí el feminismo y la segunda fue cuando comprendí, ¿no? Después de leer, cuando de repente hizo sentido, la colonialidad del poder para mí, ¿no? Fueron las dos grandes cosas, ¿no? Que permitieron pues pues andar en este mundo y hacerlo también académicamente, ¿no? Quisiera entonces tejer algunas reflexiones, ¿no? Tratando ¿no? de recuperar algunas de las cosas que trajo hoy día Walter y de otras cosas que pude aprender con sus obras y también y tejer algunas ¿no? de aquello que para mí es especialmente importante en la obra de Aníbal Quijano, en el pensamiento de Aníbal Quijano. Uh-huh. Bueno. La cuestión del eurocentrismo, ¿no? Es bastante central, ¿no? Quijano va a decir en diferentes momentos que a lo largo de toda su vida había estado luchando en contra del eurocentrismo sin tener, sin embargo, la palabra con la cual denominarlo, ¿no? Y de lo que se trata y que es ¿no? Especialmente importante, ¿no? Como vino diciendo Walter acá, ¿no? Es de una subjetividad, de un modo de producción de conocimiento, ¿no? Es decir, que surge en Europa, que surge a los fines de los grupos dominantes en Europa, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con la vida cotidiana de las gentes en Europa, pero que trata de una producción, ¿no? De una comprensión del mundo, ¿no? Como bien resaltaste, unilineal, ¿no? Es decir, sin, ¿no? Y ahí ¿no? Por eso Aníbal dice en diferentes momentos que la heterogeneidad histórico-estructural es, ¿no? Es el primer momento de la colonialidad del poder, ¿no? La heterogeneidad histórico-estructural que sin este nombre habría surgido en el pensamiento de Mariátegui en América Latina, ¿no? Es decir, la necesidad de comprenderse, ¿no? Toda existencia social es heterogénea, ¿no? Siempre son diferentes tiempos históricos los que están actuando en cada acto ¿no? de cada pueblo humano a lo largo y ancho de la tierra, ¿no? Es una condición humana la heterogeneidad histórico-estructural. Sin embargo, Europa, ¿no? A través, ¿no? de la reconstrucción de sí misma, ¿no? A través de la reconstrucción de un discurso sobre sí misma, ¿no? La Europa que habría nacido con los griegos, ¿no? Y que fue, digamos, ¿no? Nuevamente, digamos así, retomada o tuvo una gran maturación en lo que sería la modernidad, ¿no? ¿no? Ese crecimiento de una Europa que se genera a sí misma apartada del mundo, ¿no? Esta lógica unilineal que excluye la diferencia histórica y la aleatoriedad del mundo, es algo que nos fue impuesto, ¿no? Que nos fue impuesto a todos y a todas, que nos es impuesto a diario como la única forma de comprendernos en el mundo, ¿no? Y aunque eso no es real para ninguna parte del mundo, pues Europa lo asumió y lo vive como tal y tiene la dificultad de poder percibir
el equívoco, ¿no? Y pues el engaño, ¿no? El engaño de ello. Y sin embargo, ¿no? Mariátegui, ¿no? Con la libertad que tuvo, ¿no? Una persona pues verdaderamente brillantemente libre, ¿no? Para poder pensar lo que, ¿no? ¿no? Según de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones, ¿no? Él fue quien afirmó, ¿no? O sea, acá, ¿no? Los pueblos indígenas en el Perú, los pueblos indígenas tienen una perspectiva de vida, una perspectiva que está viva, ¿no? De la cual el futuro del Perú va a salir de esta forma de vida, andina que se ha desarrollado a lo largo de la modernidad de diferentes formas, sin ser subsumida por la modernidad, en pelea, ¿no? O sea, como dentro y afuera de la modernidad, pero guardando sus especificidades, ¿no? Y el futuro del Perú es un futuro también indígena, ¿no? Y esta afirmación, ¿no? de esta diferencia histórica, pues fue posible en América Latina, ¿no? En Europa no lo era, o lo era con mucha más dificultad, en la medida en que, ¿no? Los sueños de la modernidad habían sido internamente asumidos positivamente, ¿no? Por el pensamiento, por la vida cotidiana en Europa, ¿no? Entonces, esta cuestión de la heterogeneidad estructural se trata, por lo tanto, de asumir nuestras diferentes historias, asumir, ¿no? Todo lo que es, digamos, ¿no? Asumir que todo lo que está en el mundo, todo lo que ha surgido en el mundo pervive y sigue viviendo y sigue actuando también desde una forma bastante aleatoria, es decir, no hay una teleología, no hay un camino hacia el cual seguir, por el cual seguir. Estamos pues como es, ¿no? Lanzados, ¿no? Como dijo ayer Mario, creo, obligados a habitar este mundo, ¿no? Y tratando y luchando para habitarlo de una manera que nos permita una vida sana, una vida, ¿no? En salud, como dijiste hace un rato. Y ello implica, ¿no? Y esto es también especialmente importante, ¿no? Y Mariátegui lo había dicho de alguna forma, Quijano ya lo afirma en la década a finales de los 60, ¿no? No solo la imposición del pensamiento europeo sobre el resto del mundo, que también ocurre, ¿no? Pero también la constante expropiación de nuestras formas de conocimiento, de nuestras formas de vivir, de nuestras formas de estar en el mundo, ¿no? Y eso por veces nos es olvidado, ¿no? Y con frecuencia se escuchan muchos pensadores de diferentes áreas decir que lo que producimos en América Latina no interesa a Europa, ¿no? O lo que se produce fuera de América Latina no interesa a Europa. O sea, sí interesa desde la perspectiva de dominio en la cual se encuentran, ¿no? Y todo lo que venimos produciendo es de manera constante apropiado, ¿no? Expropiado por los pueblos, por Europa, ¿no? Sobre todo de acuerdo a los intereses de sus grupos dominantes, y luego, obviamente, transformados según sus propios intereses, ¿no? Que obviamente no suelen ser los nuestros, ¿no? Entonces, la historia eurocéntrica es una historia de usurpación, de conocimiento de todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿no? Bueno, hay muchos trabajos, al respecto, ¿no? Pero mucho de lo que conocemos, ¿no? De las expediciones de europeos en América Latina y por el resto del mundo, que aparecen en Europa como los europeos observando y recolectando conocimiento, ¿no? De diferente índole, ¿no? Sobre el orden biológico, etcétera. Es en realidad una suerte de
diálogo, ¿no?, que han tenido estos expedicionarios europeos científicos con las gentes, con los sabios del resto del mundo, ¿no? Ha sido, ¿no?, una serie de diálogos y de conversaciones constantes que terminan por llevar, ¿no?, ponerle nombres en latín y de esta forma borrar el conocimiento nuestro, ¿no?, el conocimiento que la gente produce en su cotidiano y que aparece de repente como por orden, ¿no?, como por orden de magia en manos de Europa, ¿no?, careciendo por lo tanto, ¿no?, nosotros de cualquier tipo de autoría, ¿no?, sobre este conocimiento, ¿no? Que es, ¿no?, cuando Quijano dice algo interesante, ¿no?, en su artículo sobre el eurocentrismo América Latina, que escribió en el año 2000, ¿no?, en la colonialidad del saber, el libro organizado por Edgardo Lander, y él dice, ¿no?, que es, ¿no?, cuando la idea de raza va a ser la idea basal en la cual se construye la colonialidad, ¿no?, a través, ¿no?, inicialmente la primera clasificación de la gente, las primeras personas clasificadas por la modernidad son los indígenas, ¿no?, son los indios, ¿no?, y pasan a ser denominados como tales, como una forma de aquellos que llegaron a este continente y que todavía no eran europeos, que todavía no eran blancos, no eran españoles tampoco, eran ibéricos, ¿no?, como mucho. Estas personas pasan a clasificar como indios a una cantidad gigantesca, a millones y millones de personas que tenían historias específicas, que tenían ¿no?, vida muy diferenciada entre sí, y sin embargo los pasan a denominar de manera homogénea a todos como indígenas, ¿no? Posteriormente vendrían a denominar toda la gente que venía de África como negra, ¿no?, y mucho después, en el siglo XVIII, ¿no?, se pasarían a autodenominarse como blancas, ¿no? Y en este proceso, Quijano dice, ¿no?, entonces de repente, ¿no?, todos los pueblos amazónicos, todos los pueblos mesoamericanos que tenían su propia historia, que tenían sus propios conocimientos, sus propias maneras de habitar y de relacionarse con sus territorios, de repente son todos indígenas, ¿no? Y eso no solo era, digamos, un absurdo histórico en el sentido de que pues no tenía sentido, ¿no?, dar un mismo nombre a personas y grupos humanos tan diferentes, pero era también pero además se les borró, al momento de darles el nombre de indios, se les borra toda su historia y se les borra toda su contribución a lo que podríamos llamar de una historia de las gentes, ¿no?, de los seres humanos en diálogo, ¿no?, en relación con el territorio ¿no?, que habitamos, ¿no? Y esto es algo que, ¿no?, que de ahí, ¿no?, de ahí la fuerza, ¿no?, del concepto de raza como para poder borrar, quitarle no solo la identidad de la gente, sino la historia de la gente y la contribución de la gente a esta historia de expropiación que se empieza con el eurocentrismo, ¿no? Y es algo que de gran importancia y gran interés, ¿no? Ayer, hoy día, ¿no?, me volviste a mencionar a Fanon, ayer lo mencionaste también, y acá en el libro, ¿no?, que ustedes van a ver ahí, que lo han publicado acá en México esta semana, ¿no? Mencionas, ¿no?, la cuestión, ¿no?, de que Fanon sabía que pues que tenía una piel negra, una piel oscura, ¿no? Pero que es cuando llega a Francia, ¿no? A través, ¿no?, y él, ¿no?, de lo que una niña le decía, no, mira mamá, un negro, ¿no? Él descubre que es un negro, ¿no? Es decir, él descubre que no se trata simplemente, ¿no?, de un atributo biológico de su cuerpo, sino que aquello le otorgaba una identidad, ¿no?, y lo ponía en un lugar en el mundo, ¿no? Y que Fanon decía que el lugar era ese, ¿no? Era el lugar del que siempre ha llegado retrasado, ¿no? Es decir, los blancos son quienes han hecho este mundo, ¿no? Los negros siempre somos los invitados de afuera, ¿no? Entonces esta clasificación
racial de la población que persiste hasta el día de hoy, ¿no? Y que funciona como esta, ¿no? Lo que denominaste de manera tan fuerte la herida colonial, ¿no? Es saber tu lugar en el mundo, ¿no? A través de tu raza, ¿no? De que te ubiquen de manera permanente en el mundo a través de tu raza, y que tu pertenencia a la historia de la humanidad se basa en primer lugar sobre aquello que pueden, ¿no? Que pueden percibir, ¿no? de tu condición física, ¿no? Entonces ¿no? Esta es verdaderamente nuestra herida que nos es impuesta, ¿no? Y contra la cual realmente y efectivamente debemos luchar, y tenemos la obligación de luchar para alcanzar a transformar este mundo. ¿Cuánto he hablado? ¿No? Las experiencias que nos muestras ahora de Argentina, ¿no? De la bioeconomía, o de la de la bioeconomía, de la idea de vivir en salud, ¿no? También son bien importantes, ¿no? Y nos llaman la atención algo que Quijano también dice desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando llama, ¿no? Que América Latina tiende a lo comunal, ¿no? Que es esta perspectiva porque los pueblos, los pueblos del mundo hemos sido descomunalizados, ¿no? O sea, de lo que se ha tratado es de que carezcamos de la capacidad de reproducir nuestra vida, ¿no? A partir de nuestras propias fuerzas y a partir de nuestras propias decisiones, ¿no? Eso ha sido algo absolutamente fundamental para el capital, ¿no? La cuestión de que carezcamos de alternativa de vida fuera de él, ¿no? Es decir, no podemos tener, ¿no? Y todo el cercamiento de tierras en Europa, ¿no? Desde los inicios del capital tenía este objetivo, es decir, la gente tiene que estar carente de las condiciones subjetivas y de las condiciones materiales para reproducir sus propias vidas, para que de esta forma no les quede otra que ser explotados por nosotros, ¿no? O sea, fue ¿no? un objetivo claramente enunciado por los teóricos del capital, ¿no? Y en América Latina la vida comunal ha persistido, y ha persistido sobre todo en los pueblos indígenas, en la vida de los pueblos indígenas, ¿no? Y ella siempre nos ha interpelado, ¿no? Y eso sí, yo por veces como brasileño lo percibo acá, como o sea, he vivido en el Perú, vivo desde hace 5 años en México, y conozco, por lo tanto, no solo el pensamiento de estos países, sino de otros países, y percibo la fuerza que tiene en el pensamiento social latinoamericano la influencia de los pueblos indígenas, ¿no? Constante, ¿no? Desde Mariátegui o desde antes de Mariátegui, en la constitución de la teoría de la colonialidad del poder y tantas otras teorías, y eso está ahí porque no en América Latina, al contrario de Brasil, en donde la población indígena es una población también muy ¿no? maravillosa en términos de su capacidad de reconstruir su propia vida desde una forma autónoma, pese a que lleven 500 años de colonización, ¿no? Eduardo Viveiros de Castro dice, ¿no? Ahora que nuestro mundo se está derrumbando, debemos aprender de los pueblos indígenas que llevan 500 años viviendo después de que su mundo fue destruido, ¿no? Sin embargo, ¿no? Por ser una población de 2%, ¿no? en un territorio muy grande, no ha logrado interpelar de manera importante el conjunto del pensamiento y de las luchas
brasileñas, ¿no? De los movimientos sociales brasileños. Y sin embargo, en la América colonizada por los castellanos, sí, ¿no? La presencia, los pueblos indígenas han podido interpelar de una manera mucho más fuerte a los movimientos sociales y a la academia. Y esto es muy interesante, ¿no? Y tenemos, ¿no? Por esto, ¿no? La importancia simbólica del zapatismo y ¿no? Y todas las ganas que tenemos de aprender, interactuar con el zapatismo en su ya larga experiencia, pero también, pero por veces, ¿no? De lo que se trata también es de recuperar nuestra propia comunalidad, ¿no? Y de esto, estas experiencias son las verdaderamente, digamos, importantes en las que nos podemos meter las personas que hemos sido descomunalizadas, que hemos vivido en los espacios urbanos carentes de capacidad para determinar nuestra propia forma de vida, ¿no? Y esas experiencias que nos trajo por último Walter son, por lo tanto, de enorme riqueza, ¿no? Y que tienen, ¿no? Además, no digamos, la necesidad de no vampirizar, no en un sentido negativo, vampirizar el campo nuevamente, ¿no? Se trata de nuevamente de establecer una relación de lo rural, no, de lo urbano con lo rural de una manera que pueda contribuir a la autonomía de lo rural, y que nuestra nueva autonomía, que logremos recobrar una autonomía, no venga nuevamente en detrimento de la fuerza comunal que los pueblos indígenas vienen relanzando desde hace 500 años. Entonces, bueno, yo... ¿Qué? No, ya fue. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Walter. Muchas gracias a todos. Vayamos un poco a airear nuestros corazones y mentes, ¿no? Tendremos un receso de 10 minutos. Afuera hay servicio de cafetería, ¿no? Y les esperamos aquí, por favor. Ya vemos aquí a María Amelia y a Mauricio. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Donde ha sido enterrado. Sí. Bueno, que también al hacer reemerger lo comunal, entonces empezás a deshacerte de la individualidad, del ego, personal, del éxito. ¿Y ustedes se conocían, sí o qué? ¿Quién te crees que organizó? No, pero ¿desde cuándo se conocen? Desde que llegamos. Ah, sí. Desde que llegué yo hace Mauricio. No, pero, por Mauricio. Ya. No, un barcito ahora. no, ya tengo ahí, pero ya, no, tomé esta mañana, pero no quiero seguir tomando. Una vez no te hace nada, no sé, no tengo nada. Pero, ¿trajiste una bolsita? Traje dos, sí, claro. Pero vamos a tomar la leche. Sí, claro. Es el cheque.